Bienvenido a un episodio más de Dani Simao Podcast. Estoy emocionado de tenerte acá. Estamos con ese podcast en todas las plataformas digitales y ahí te voy a pedir un favor, si puedes compartir ese episodio a lo máximo de personas que puedas, tus amigos, tu familia, porque yo sé que hay algo de contenido para nosotros que Dios quiere bendecirnos. Y si puedes suscribirte, si estás en YouTube, viendo en YouTube, aquí puedes suscribirte, puedes poner un like, compartir, comentar. Y si tú comentas, yo voy a dar mi mejor para responder tus comentarios. ¿Ok? Vamos a entrar aquí entonces ya directo en el contenido de este episodio. Lo que quiero hablar es sobre la tensión iglesia y esferas. Cuando yo hablo de esferas, yo estoy hablando de las esferas sociales. De ninguna forma yo quiero entrar aquí en una mentalidad de una doctrina, porque las esferas o las montañas de la sociedad no son una doctrina, son una estrategia. Tampoco quiero entrar en un lugar de dominionismo, que es la iglesia dominando la sociedad. No es eso. Pero yo sí quiero entrar en las esferas, o les hablo de las esferas, a partir de un entendimiento que las esferas son una estrategia de discipulado. Vamos a entrar en el contenido sobre la tensión que existe entre esferas e iglesia, o iglesia y esferas. Es una buena tensión que todos nosotros caminamos en esa tensión. Pero para traer esa tensión, yo primero tengo que definirte qué es iglesia de acuerdo a la Biblia. Ahora, hay un episodio que yo hablo específicamente de eso en un podcast que yo grabé hace unos años atrás. Y va a estar aquí en el link de descripción para que tú puedas escucharlo y puedas entender un poco del concepto de iglesia. Pero yo quiero resumirle básicamente para que tú puedas entender. Iglesia, la primera vez que la palabra iglesia aparece en la Biblia está en Mateo capítulo 16, que es la conversación que Jesús tiene con sus discípulos, preguntando quién los hombres dicen que soy y quién ustedes dicen que soy. Cuando Jesús hace esa pregunta, Pedro lo responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le responde a Pedro diciendo: Pedro, no fue carne ni sangre quien te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso tú eres Pedro, y sobre esa piedra yo edificaré mi iglesia. Vale recalcar que la piedra ahí no es Pedro. La piedra es la confesión de Pedro de que Cristo es la piedra. Y Cristo entonces va a edificar su iglesia. Y la palabra para iglesia ahí nada más es que eclesia. La palabra eclesia son los llamados afuera. Es decir, los que están llamados afuera. Los que están llamados a ser enviados, los que están llamados a impactar o a transformar. ¿Y de dónde saco todo eso que estoy diciendo? La palabra eclesia, o más bien el concepto de eclesia, era utilizado por los romanos cuando un territorio nuevo era conquistado. Y ese territorio nuevo siendo conquistado, ahora los romanos enviaron un apóstol con una eclesia, un grupo de personas, para poder culturizar o discipular ese territorio conquistado. Y ellos llevaban las costumbres de Roma, aquí me refiero a ropas de Roma, a las construcciones de Roma, la comida de Roma, las leyes, claro, de Roma. Y ellos iban liderados por un apóstol, que el término apóstol es el enviado, aquel que es enviado. Ellos son llamados afuera y liderados por un apóstol. Entonces, cuando Jesús instituye su eclesia, Él está hablando de una iglesia o de un grupo de personas que va a ser enviado para traer la realidad del reino de Dios aquí en la tierra. Mira, yo quiero solo dejarte eso aquí. Nuestra misión no es llegar al cielo. Nuestra misión es traer la realidad del cielo aquí en la tierra.
¿Y por qué yo digo eso? ¿Dónde está basado lo que estoy diciendo? En Mateo capítulo 6, en la oración del Padre nuestro. Venga tu reino, que se haga tu voluntad. Bueno, hay muchos en nuestros días que están pensando que su destino es llegar al cielo. Y están cantando Maranata de una forma equivocada. La palabra Maranata nada más es que la combinación, o más bien el significado de Maranata no es Jesús regresa, no es. La palabra Maranata tiene como significado tres cosas: aquel que vino, aquel que está y aquel que vendrá. Ok, la iglesia tiene que entender que Jesús vino, que Jesús está y que Jesús vendrá. Estoy 100% de acuerdo con eso. Pero muchos se están olvidando del llamado que Cristo dio a la iglesia y están solo pensando en aquel que vino y aquel que vendrá. Pero no están entendiendo que Él ya está. Cristo ya está. Estaré con ustedes todos los días de su vida hasta la consumación de los siglos. Mateo capítulo 28. ¿Cómo Jesús está hoy en la iglesia? A través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es la presencia de Jesús hoy en la iglesia. De hecho, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en Hechos 2, el Espíritu Santo les impulsa a la iglesia a vivir el llamado de discipular a cada espacio por donde entraba. Es decir, los apóstoles ahora son enviados, fórmanse las eclesias y la eclesía ahora de Jesús está transformando a Éfeso, está transformando a Corinto, está transformando a Filipos, está transformando a Coloso, está transformando, no sé, otras ciudades que Pablo entró, está transformando a Jerusalén, a Judea, a Samaria, los confines de la tierra. Y ahora el Espíritu Santo empuja a la iglesia para que pueda hacer la misión, para que pueda traer lo que Cristo quería, que es la realidad del reino aquí en la tierra. Por eso no entre en un lugar de solo esperar por el regreso de Jesús. Claro, nosotros anhelamos el regreso de Cristo. Yo anhelo, pero ahora yo también entiendo que mi enfoque no es ese. Mi enfoque es la misión que Cristo dejó a la iglesia. ¿Y cuál es la misión que Cristo dejó a la iglesia? Mira aquí Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, quiero que pongas la atención en lo que Jesús está diciendo. Vayan y hagan discípulos. Es decir, eclesía no se vive retenida. Eclesía se vive en el lead, en el vayan. Entonces nosotros fuimos llamados a ir, no fuimos llamados a quedarnos. Y aquí la eclesía es esa fuerza guiada por el Espíritu Santo para poder traer la cultura del reino de los cielos aquí en la tierra. Claro, nosotros como iglesia fuimos llamados como eclesía de Cristo a discipular a las naciones. La palabra de naciones aquí es etnos, de la palabra etnia, que tiene que ver con grupo de personas. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos discipular a esas personas, ¿con qué vamos a discipular? Con los valores que Cristo enseñó. ¿Con qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar lo que Cristo enseñó. Entonces nosotros como iglesia tenemos un papel fundamental en lo que vivimos, en la sociedad. ¿Qué papel es ese? El papel de ir y hacer discípulos. La eclesía tiene
que traer la cultura del reino de los cielos en donde va. No tiene que ver con la cultura de un determinado país. Tiene que ver con la cultura del reino. Tiene que ver con lo que dice la palabra que debemos hacer. No tiene que ver con la cultura de cierta nación o la cultura que tú naciste. De hecho, cultura es un conjunto de valores, de principios, de comportamientos. No tiene que ver con eso, tiene que ver con los principios, valores y comportamientos del reino. Por eso, como iglesia, nuestro principal papel no es estar en las cuatro paredes. De hecho, la iglesia sí puede ser un hospital, sí puede ser, no sé, un lugar de comunión y debe ser, o un lugar en donde personas son restauradas, sí debe ser, pero la iglesia es un centro de entrenamiento. La iglesia es un centro de entrenamiento para tu llamado, para mi llamado, para todo lo que Dios tiene. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda entrar en la sociedad. No es lo que dice el texto bíblico, que dice que el reino de Dios es como un poco de levadura que una mujer puso en una masa. En cierto momento, la masa se queda toda leudada. ¿Y si la masa es la sociedad? Y el reino somos nosotros que cargamos el reino, la iglesia, entrando en la sociedad, transformando la sociedad, no pensando que el mundo va de mal a peor. Pero debemos pensar que si los valores de la palabra entran en la sociedad va a ser mejor. Y vamos a estar trayendo el cielo a la tierra. Vamos a estar orando, venga tu reino. No solo orando, venga tu reino, pero vamos a estar manifestando el reino. La iglesia fue hecha para manifestar el reino de Dios. Sabes, yo quiero cerrar ese episodio diciéndote algo. Como iglesia, no fuimos llamados a quedar retenidos. Fuimos llamados a partir de los principios del reino, traer la cultura del reino de los cielos a todos los lugares que entramos, a todos los lugares que nosotros fuimos llamados a estar. Y es por eso que en el siguiente episodio vamos a hablar sobre la tensión de la iglesia y ahora las esferas. De hecho, vamos a profundizar un poco más la tensión entre iglesia y esferas. Que Dios te bendiga.